Por tu curiosidad, entraste al subterráneo de la oscuridad, oscuridad que te prometió las respuestas. No hay inquisición que te haga pagar el precio de la sabiduría, así que bienvenido seas al underground del misterio. Buenas noches, Dante. Buenas noches, Bruno. ¿Qué vamos a tener esta noche para todos los que nos escuchan en este podcast, el underground del misterio? Esta noche tenemos dos temas. Vamos a hablar acerca de maldiciones que se cumplieron o no, pero tienen algo mucho de misterio. Así es, estas maldiciones que posiblemente sean reales, eso lo vamos a dejar para su opinión al final del programa. Háganos saber usted qué opina sobre este programa en los comentarios. Dele a suscribirse, deje su like, deje su comentario y participe con nosotros. ¿Te parece si empezamos, Dante? Pues de una vez les adelantamos cuáles van a ser los temas para que se queden, ¿no? Por favor. Vamos a empezar con la maldición de Tutankamón, creo que es de las más famosas. Vamos a desmentir un poco, o más bien aclarar un poquito de acerca de este tema. Y el siguiente va a ser uno que yo creo que no es tan conocido, pero no deja de ser interesante. ¿Cuál es la que nos traes, Bruno? Es la maldición de los templarios del gran maestre Jacques de Molay. Así que empezamos. Muy bien, y entrando de lleno al contenido de este programa, vamos a hablar sobre una maldición, pero no cualquier maldición. Yo diría que es la maldición más famosa de toda la historia, la maldición más famosa de la arqueología y posiblemente hasta de las películas, ¿no? Porque en esta maldición se basan las trilogías y demás películas, ¿no? Que vienen de... Las de la momia y... Exactamente, sí, exactamente. Y pues empezamos, Dante. Vamos de una vez. Mira, antes de empezar con la historia de la maldición, pues hay que hablar un poquito sobre quién fue el rey Tutankamón. Tutankamón era hijo del rey Amenhotep IV. Nació durante la dinastía, el reinado de la dinastía XVIII en el Antiguo Egipto, que se extendió desde 1550 a.C. hasta el 1295 a.C. Su nombre de nacimiento no era Tutankamón, sino que más bien su nombre era Tutankaton. ¿Cómo? Tutankaton. Ok, interesante, fíjate, eso no lo había escuchado yo hasta ahorita. Aquí vamos a relacionar los dos nombres. Tutankamón y Tutankaton son la misma persona, solamente que el nombre de nacimiento de Tutankamón era Tutankaton. Ya para no confundirnos un poquito. Muy bien, dale, sí. En el periodo en el que Tutankamón nació, Egipto atravesaba por era un periodo de agitación religiosa, ya que su padre, el rey Amenhotep IV, hizo ¿Una reforma? Sí, una reforma, una revolución en la que se alejó del sistema politeísta que reinaba en Egipto y concentró todo el poder y la adoración en un solo dios, en el dios del sol. Esto pues a la mayoría de los habitantes no les pareció. De hecho, incluso el rey Amenhotep IV cambió su nombre a te lo digo. Su nombre a Akenatón, que significa la imagen viva de Atón o del sol. Muy bien, fíjate que había escuchado un poquito de esto y sí hubo como una parte de que la sociedad no se sintió ofendida por este cambio porque ellos estaban acostumbrados al politeísmo y bien de repente pues ya nada más se les cerró la puerta al monoteísmo, ¿no? Y claro, creo que uno de los dioses más importantes, que era el dios Ra, del dios del sol, Amenhotep le cambia pues el nombre a Atón. O sea, esto fue un cambio muy radical. Culturalmente hablando, sí, eso es algo fuerte, ¿no? Exactamente. Durante el reinado de Tutankamón, al fallecer pues su padre, el rey Akenatón, Tutankamón subió al trono a una edad muy corta, creo que entre los 9 y 12 años de edad. Y siguiendo los pasos de su padre, cambió su nombre a Tutankamón, que significa la imagen viva de Amón. Amón creo que era un dios de los vientos, al parecer.
Aunque, aunque Tutankamón tuvo su reinado, fue muy breve, ya que según creo que duró unos 4 o 5 años, no recuerdo bien, la verdad. Si ustedes tienen el dato, déjenlo en los comentarios. Déjenlo en los comentarios, sí, sáquenos de este bache, histórico. Se debate hasta el día de hoy cuál fue la verdadera causa de muerte de Tutankamón. Se dice que fue víctima de un asesinato, que posiblemente también pudo haber enfermado de malaria, o que falleció víctima de un accidente, que cayó de su carro y por los golpes internos. Sí, creo que le faltaban algunas costillas. Se dice que pudo haber aplastado por su propio carro. Interesante. Y pues aquí ya vamos, ya entramos con el tema de la maldición. ¿Qué pasa con la maldición? ¿Cómo sabemos que es una maldición? Pero, ¿cómo empieza el tema de la maldición? Mira, se dice o se sabe que en las tumbas de los antiguos faraones se dejaban inscripciones como advertencia para pues evitar estos saqueos. Sí. Exactamente. Por lo general, pues sí, maldiciones, advertencias. Y en estas se invocaba por lo general la ayuda de dioses como Hemen, Sekhmet o el dios Tot. Eran de los dioses más invocados en estas maldiciones. Ok, ¿los usaban como deidades para que les ayudaran a cuidar las tumbas? Claro que sí, para que fueran guardianes del descanso eterno de estos reyes. Fue en 1922 cuando un grupo de arqueólogos liderados por Howard Carter que descubrieron la tumba del rey Tutankamón. Incluso fue el propio Carter quien rompió el sello de la tumba y el primero en entrar. Y él fue el primero pues en encontrar el sarcófago de este rey. 2 meses después fue cuando se hizo presente la maldición y cobró su primera víctima. ¿Cómo se hizo presente la maldición? La primera víctima de esta maldición fue el hombre que pues pagaba, era el mecenas de la expedición. Él era quien financiaba la búsqueda. Este hombre era Lord Carnarvon. Perdonen la pronunciación, pero era un inglés. Ok. ¿Y fue la primera víctima de la maldición? Esta fue la primera víctima de la maldición. ¿Por qué se dice que fue la primera víctima de la maldición? Bueno, después te voy a hablar un poquito de por qué se dice que fue la primera víctima, pero te voy a hablar un poquito de cómo falleció él. A ver, dime. Mira, Lord Carnarvon falleció en 1923, creo que, como ya mencioné, 2 meses después del descubrimiento de la tumba. Él falleció en el Cairo por una infección causada, se dice que por la picadura de un mosquito. Muy bien. Que él al rasurarse, donde tenía la picadura, se le infectó y esta infección terminó en una neumonía que pues terminó con su vida. Y aquí yo pienso que la prensa lo empezó a vender como una víctima de la maldición. Pero, ok, pero ¿tú crees que viene eso más natural? Porque eso de que se le infectó un piquete de mosquito, la verdad suena bastante difícil, pues, de que pase, a lo mejor en nuestra época, ¿no? También me parece un poquito increíble, pero es que también después de la muerte de Carnarvon vinieron otras muertes de personas que estuvieron involucradas con el descubrimiento. Y es que se le podría considerar una profanación, allanamiento de la tumba. Ok, sí. Han pasado miles de años. ¿Tú crees que se van a acordar los dioses de los egipcios? Pues quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Creo que duran para siempre las maldiciones, ¿no? Me imagino, hasta que se rompen o hasta que... Una maldición bien dicha, una maldición bien estructurada, yo creo que dura para siempre, ¿no? Si tienes así como el odio suficiente para hacer valer la maldición, yo creo que dura para siempre. Pues pienso que sí, porque hasta en los libros sagrados también se mencionan maldiciones. Pues conocemos
maldiciones pues se podrían considerar pues, las más conocidas. Cuando Adán y Eva toman del fruto prohibido, ya ves que también ahí mismo dice la Biblia que Dios los maldijo por haber desobedecido. Es una maldición que hasta el día de hoy puede decirse que hasta el día de hoy continúa, ¿no? Exactamente, fíjate que a lo mejor en lo simbólico, pero sí, sí entiendo tu punto. Pero regresemos al punto de la maldición de Tutankamón, ¿te parece? Claro, ¿dónde nos quedamos? En las siguientes víctimas, ¿verdad? Sí. Pues mira, una de las siguientes víctimas fue George J. Cole Jr. Fue un amigo de Carnarvon que visitó la tumba y murió de neumonía también, igual que Carnarvon. Ok. Otra víctima de esta maldición fue un hermano de Carnarvon que se dice que murió por un envenenamiento de se dice que la historia de este hombre, de Aubrey Heber, el hermano de Carnarvon, vi que tiene algo curioso que podría no estar relacionado tanto con la maldición, pero como él tenía mala vista y con los procedimientos médicos de la época que pues eran un poquito ortodoxos, no muy bien fundados, creo que le sacan los dientes para que pueda recuperar un poco la vista. No sé qué tenga que ver eso con... Ok, sí suena bastante extraño. Con recuperar la vista, pero se dice que en esas extracciones le cayó una infección. Bueno, una infección, sí, pues ya ves, cuando te sacan una muela es muy propenso a que si no te cuidas se te infecte. Sí. Entonces esto fue lo que causó la muerte del hermano de Carnarvon, Aubrey Heber. Otra víctima de esta supuesta maldición fue Richard Bedell. Él era secretario de Carter, pues Howard Carter, el primero que entró a la tumba. Él falleció supuestamente por asfixia, pero de esta persona también fallecieron personas no ligadas directamente al descubrimiento, pero sí ligadas con el secretario. Relacionadas con él. Uno fue su papá y su mujer. Su mujer de él pues decidió quitar la vida. Y su papá falleció no recuerdo muy bien, pero creo que también en circunstancias extrañas. Otra de las víctimas, y creo que pues la última, fue Archibald Douglas Reid. Esta persona fue el radiólogo que examinó la momia de Tutankamón. Ya desmintiendo bueno, no desmintiendo, pero aclarando un poquito la maldición. Sí, las víctimas de esta maldición. Si bien las muertes son una casualidad muy grande, no todos los que estuvieron involucrados fallecieron al poco tiempo. De hecho, la persona, Howard Heber, no recuerdo el nombre, pero perdónenme. Howard Carter, perdón. Sí. Esta persona quien descubrió la tumba y el primero en abrir y en romper los hechos, de hecho, los sellos, él falleció ya, pues ya de muy avanzada edad. Sí, ya hasta los 64 años y jamás mostró alguna señal de haber sido víctima de algún tipo de maldición, por así decirlo, de viejo. Ok, de causas naturales. Exactamente. Y también se dice que pues muchas de las víctimas que estuvieron en la apertura, en el descubrimiento de la tumba, ya presentaban algunos problemas de salud. Como mencionamos al principio, a la persona que patrocinó la búsqueda, que era el Lord Carnarvon. Sí. Él ya tenía problemas de salud relacionados a los pulmones. Ok, respiratorios. Sí, y el clima de Egipto no le era favorable para su condición. Y aparte, como la tumba estuvo cerrada por miles de años, se dice que dentro de esta se desarrollaron pues hongos, bacterias, hongos y gases, ¿no? Claro, gases ahí que se quedan encerrados y pues el polvo de miles de años. Algunas pues hongos y bacterias a los que pues el cuerpo humano miles de años después no tiene un sistema inmune preparado para enfrentarlo, sí. Claramente. Sí, entiendo. Sí. Otra de las
yo pienso que esta es la razón por la que la maldición ha llegado hasta nuestros días. Pues el tema como maldición como tal fue el sensacionalismo de la prensa. Sí, pues a lo mejor querían sacar rédito, ¿no? De este nuevo descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Claramente, porque al fallecimiento de Lord Carnarvon, rápidamente la prensa lo relacionó con una maldición. Y en los titulares tú al hablar de una maldición de un faraón, esto vendía muchos, pues en aquel tiempo vendía muchos periódicos. Ok, entiendo, sí, una razón económica, ¿no? Para hacer esto, sí. Sí, perdonen, claramente pienso yo que más que una maldición fue una leyenda urbana de ese tiempo. Ok, pues a usted le queda esto para la anécdota. Usted ya sabrá si para usted es real esta maldición. Para Dante, ¿no? Quiero agregar un poquito más. Creo que no es tan real porque de las 58 personas involucradas en el descubrimiento de esta tumba, solamente 8 personas murieron en los siguientes 10 años. Y como ya mencioné antes, Howard Carter, la persona que rompió los sellos, vivió hasta ya muy entrada a su edad. Muy entrada a su edad. Y también su hija, Evelyn Heber, la hija de Lord Carnarvon, ella también estuvo en la tumba. En la excavación, sí. Y ella vivió hasta los 79 años. O sea que más que una maldición, pienso que fue una leyenda urbana y ¿coincidencia? Y sensacionalismo de la época. Muy bien, entonces... Esa es la conclusión a la que yo llego, pero ya ustedes sacarán sus propias conclusiones. Deje usted en los comentarios qué piensa de esto. Usted díganos qué piensa y díganos si es una maldición o si nada más es esta coincidencia, ¿no? Y pues este fue el tema de la maldición de Tutankamón. Pasamos al siguiente tema que nos traes, Bruno, que es la maldición de... maldición de los templarios, la maldición de Jacques de Molay. ¿Pasamos directo a eso? Vamos a darle. Y bien, continuando con el tema de maldiciones, la siguiente maldición de los caballeros templarios también es otro tema muy interesante. Estos caballeros, eran una orden, ¿no? Sí, una orden, la orden del temple, sí. Pues platícanos de una vez, Bruno. Bueno, en este momento yo quiero pedirle al escucha de este programa, de este podcast, que haga un ejercicio con nosotros. Quiero pedirle a usted que se imagine una mañana fría de 1314. Usted está en harapos y descalzo. Usted está atado en un poste y a sus pies se encuentra leña y paja para eliminar su vida. Usted está atado junto a un par de colegas, esperando un horrible destino. A usted le acusan de grandes herejías, y aunque usted sabe que usted es inocente, igual va a morir. Por eso, y en ese momento, aprovecha ese último suspiro, esa última fuerza para maldecir a sus verdugos. ¿Tú lo harías, Dante? Claramente yo lo haría. Muy bien, yo creo que en este caso todos lo haríamos, ¿no? Esto fue lo que le pasó a Jacques de Molay, el último gran maestre de los caballeros templarios. Y bueno, ¿por qué fue él acusado? ¿Qué era lo que... ¿Por qué? Las acusaciones eran bastante graves. Eran de renegar de Cristo, renegar de la cruz. Eran acusaciones hasta de sodomía. Entonces eran acusaciones bastante graves, pero vamos por partes, ¿no? Vamos entrando al tema. Ok. A estas alturas del partido, creo que todos conocemos la leyenda de los caballeros templarios, la orden del temple, y del poder económico y militar que estos templarios tenían y llegaron a amasar. También es muy conocido que a lo largo de los siglos los caballeros del temple acompañaron y resguardaron a los peregrinos que acudían a Tierra Santa, además de sacar rédito de las cruzadas y de ser el banco mundial de la época. Sí, pues son los precursores del banco moderno, ¿no? Así es, son los primeros en usar este sistema donde tú dejabas tus pertenencias para que te las resguardaran
y a cambio de vales te hacían valer el valor de esas propiedades que tú tenías, ¿no? Ya llegando a otro estado. Sí, era como una especie de cheque o de pagaré, ¿no? Así Tú es. lo podías hacer válido en los lugares donde los templarios tenían sus establecimientos, ¿no? Así es. Para nadie es un secreto que para cuando llega el siglo XIV, a pesar de que ya había menguado el poder de los templarios, la Orden del Temple seguía manteniendo un alto nivel de riquezas, e inclusive grandes imperios en Europa tenían deudas con la Orden del Temple. Uno de estos grandes personajes que tenían deudas millonarias con los caballeros templarios fue el aquel entonces rey de Francia, un hombre al que le apodaban Felipe el Hermoso. Era Felipe IV, ¿no? Sí, así es, Felipe no IV, recuerdo. Felipe el Hermoso. Para el año de 1307, Felipe IV tenía una grave crisis económica en su país. Después de sostener largos conflictos bélicos y adquirir una deuda externa, la economía y las finanzas de su país estaban por los suelos. Inclusive se había devaluado la moneda ya 2 veces. Es aquí donde entran los templarios, los cuales tenían bienes y propiedades vastas, además de que eran pues los beneficiarios de una enorme deuda que tenía Felipe IV con ellos, ¿sabes? ¿Sí? Sí, tengo entendido que Felipe IV se endeudó tanto con los templarios que creo que es uno de las piezas claves para condenar a la orden, ¿no? Exactamente. La gran deuda que tenía Felipe con los templarios ya era de manera pública. Ya era una carga pública para el rey y su situación económica no le permitía, y tampoco el tipo tenía la intención de pagar. De hecho, el plan de Felipe el Hermoso, iba más allá de reconocer la deuda. Después al contrario de reconocer la deuda, su plan era acabar con los templarios y confiscar sus riquezas y bienes. Pero ¿cuál era su plan de acabar con los templarios? Hay detalles de cómo acabar con ellos, Bruno. Al principio se hicieron acusaciones a la orden de manera de rumores. Es decir, se empezaron a infundir rumores de que los templarios adoraban una cabeza de un hombre, inclusive de actos como sodomía, como te había dicho hace un momento. Y entonces esto nada más había quedado en los rumores, para afectar como la reputación de los templarios. Pero el día viernes 13 de octubre de 1307, Luis Felipe dio la orden de hacer las detenciones masivas contra los templarios. Jacques de Molay fue detenido junto a sus allegados. Disculpen la pronunciación, pero Geoffroy de Carney, Hugues de Pierrot, fueron 2 de las personas que fueron detenidas con Jacques de Molay. Ellos desde entonces pasaron sufriendo tortura sistemática por sus verdugos. Esta tortura sistemática y constante fue hasta que aceptaron los cargos que se ponían en su contra, ¿sabes? Pero después de aceptar estos cargos, bajo tortura, se declararon inocentes, puesto que, pues bajo el mismo hecho de estar bajo este suplicio, ellos habían aceptado los cargos. Entonces al declararse inocentes, los pasan a la pena de muerte, ¿no? A la hoguera. Era la manera pues más común de la época, ¿no? De condenar a alguien. ¿Era la hoguera o era la horca, no? Así es, fíjate que pasaron 7 largos años desde que los aprendieron hasta el momento de su ejecución. Cuenta la leyenda que mientras se envolvían, al último gran maestre, Jacques de Molay, alzó la voz y pronunció la siguiente maldición sobre sus verdugos. Y así digo textual, ¿no? Papa Clemente, Rey Felipe, antes de 1 año los emplazo para comparecer ante el tribunal de Dios, para responder por vuestra injusticia. Malditos, malditos todos, hasta la 13ª generación. Estas fueron las palabras de Jacques de Molay antes de caer en la hoguera. ¿Qué viene después de esta maldición? ¿Se cumplió? Pues fíjate que cuando alguien es sometido sin piedad a la maldad humana,
esta persona puede lanzar unas maldiciones bien poderosas, porque viene con un odio que viene desde el alma. Es como mencionaste desde al principio, ¿no? Cuando empezamos con el tema de estas maldiciones, que cuando se lanza una maldición desde el sentimiento más, desde el Más odio, fuerte, desde sí. el odio más puro, estas maldiciones pueden cumplirse, ¿no? Así es, pueden hacerse realidad. Materializarse. En este caso, el primero a caer en la maldición fue el Papa Clemente, quien falleció por enfermedad tan solo un mes después, en abril de 1314, solo un mes después de que cayera Jacques de Molay. Mientras que por otro lado, el rey Felipe falleció en noviembre del mismo año, tras un accidente de caza, donde el rey Felipe cayó de su caballo, llevándose un fuerte golpe en la cabeza, golpe que le haría perder la cordura gracias al dolor que le causó este golpe en la cabeza, y fue su causa de muerte, ¿sabes? ¿La causa de muerte de Felipe IV fue este golpe o todavía siguió con vida, como dices, perdió la cordura y Perdió la cordura y duró, no sé, creo que 15 días con este padecimiento hasta su muerte, ¿no? Vaya. En cuanto a la maldición de la descendencia, pues fíjate que la dinastía de los Capetos, quienes reinaban en Francia cuando fue lo de Jacques de Molay, pues esta dinastía, esta descendencia, desapareció antes de las 13 generaciones. Esto va bajo y por traiciones e infidelidades entre la familia que causaron la desaparición de la dinastía por completo. O sea que se cumplió desde antes del plazo que les había dado de las 13 generaciones, ya se había cumplido la profecía de que esa dinastía ya no iba a existir, ¿sabes? De esta maldición de Jacques de Molay, yo pienso que sí es de la... Yo a esta sí le doy más el beneficio de la duda. Y creo que sí es una... Es un tema... ¿Cómo te lo puedo explicar? A ver, dime. Creo que sí es una pasa maldición. más allá. Sí es una maldición que se cumplió. A diferencia de la de Tutankamón, pienso que la de Jacques de Molay sí es una maldición bien fundada. Pues fíjate que ya para cerrar con esto, que aunque se diga que solo fueron coincidencias, para mí la verdad es que es una maldición de los templarios, fue una maldición real. Para mí, en este caso, como les dije al principio, usted que escucha este podcast tiene toda la responsabilidad y toda la libertad de hacer sus propias conclusiones. Pero hasta lo que vimos, que en el plazo de un año, como lo dijo Jacques de Molay, que en el plazo de un año sus verdugos iban a caer, y así pasó, me parece como una forma de darle cierta veracidad, ¿no?, a este mito. Sí, yo también estoy de acuerdo. Pues tal como él lo dijo, prácticamente así pasó, ¿no? Exactamente. Pues llegamos al final de este episodio de Maldiciones. Dante, ¿cómo te la pasaste? Me gustó mucho este episodio. Muy bien, usted que nos escuchó, deje su like, deje su comentario. Si puede calificarnos en las aplicaciones de podcast, póngale 5 estrellas. Así esta es la manera en la que usted puede apoyarnos y para que podamos continuar haciendo este contenido que a usted le gusta, ¿no? Claramente, como ya lo mencionaste, Bruno, pues denos todo su apoyo, comentarios, corríjanos si nos equivocamos en algún dato. Por favor, sí. Sí. Bueno, nosotros fuimos el Underground del Misterio. Que tenga usted un excelente fin de semana. Buenas noches.